Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran para descubrir el brillo y los secretos detrás de las piedras preciosas. Diálogos que inspiran y transforman. Hola, soy Diane Benoit, gemóloga con más de 45 años de experiencia, disfrutando y explorando el increíble mundo de las gemas y de las joyas. He pasado mi vida estudiándolas, admirándolas y sí, he ido descubriendo sus secretos y dejando que cada una me cuente su historia. Desde el brillo único de un diamante hasta los colores más profundos de un zafiro. Cada gema tiene algo especial y único que ofrecer. ¿Te animas a descubrirlas conmigo? Gemas en el Camino. Hola, soy Diane Benoit. Bienvenidos a otro episodio más de Gemas en el Camino, donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran para contarte los secretos mejor guardados del mundo de las gemas. Durante más de 6.000 años, el oro ha brillado no solo en joyas, sino en la historia misma de la humanidad. Desde las orillas del Nilo hasta las montañas de Mesopotamia, este metal fascinante ha sido símbolo de poder, belleza y conexión con lo divino. Pero, ¿cómo lograron las antiguas civilizaciones transformar pequeñas pepitas naturales en sofisticadas obras de arte? ¿Qué técnicas desarrollaron los orfebres del pasado para dominar un material tan especial? En este episodio te invito a viajar en el tiempo para descubrir cómo, en diferentes rincones del mundo antiguo, los primeros orfebres comenzaron a entender las leyes del fuego, del metal y de la alquimia. Civilizaciones como la egipcia, la sumeria, la etrusca o la mesopotámica fueron perfeccionando técnicas que aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos utilizando, desde la soldadura con cobre y bórax hasta el vaciado con cera perdida, el repujado, la filigrana o el granulado. Pero esta no es solo una historia de herramientas y procedimientos, es una historia humana, de manos que moldeaban el oro como quien moldea un sueño, de artesanos cuya habilidad era tan apreciada que trabajaban bajo el patrocinio directo de reyes, nobles y sacerdotes, de joyas que no solo adornaban, sino que hablaban de jerarquía, de creencias, de amor, de muerte y de eternidad. Prepárate para descubrir una ventana al ingenio, la pasión y el profundo simbolismo detrás de un arte que nació miles de años atrás y que increíblemente sigue vivo hasta hoy. Tesoros del pasado, la orfebrería en el mundo antiguo. Historia bajo la lupa. El sol comienza a asomarse sobre las dunas del desierto. Un grupo de hombres se agacha alrededor de una pequeña fogata. No están cocinando ni calentándose. Con ojos atentos y manos firmes, soplan a través de tubos de cerámica o vidrio, alimentando con su aliento un fuego que debe alcanzar temperaturas que rozan los 1000 grados. Frente a ellos, sobre un lecho de carbón, descansan pequeñas pepitas doradas extraídas con esfuerzo de algún río cercano. El objetivo es claro: fundir el oro. No lo hacen para sobrevivir ni para defenderse, ni siquiera para comerciar. Lo hacen por algo mucho más profundo y misterioso, por el deseo de transformar la belleza en eternidad. Así comienza la historia de la orfebrería, uno de los oficios más antiguos, refinados y simbólicos de la humanidad. Durante más de 6.000 años, el oro ha formado parte esencial de la historia humana en todos los rincones del planeta. Se estima que en el mundo antiguo se extrajeron al menos 120.000 toneladas, provenientes de yacimientos pluviales, vetas superficiales y rocas que lo contenían. Parece casi increíble que el hombre antiguo haya invertido tanto esfuerzo en un metal que no servía como herramienta, arma o utensilio para la supervivencia. Lo que realmente lo atraía era la belleza y estabilidad natural del oro, ese color dorado que de inmediato se relacionaba con el sol. Al descubrir sus maravillosas cualidades físicas, químicas y ópticas, quedó enamorado de este metal tan especial. El oro posee la maleabilidad y ductilidad más alta de todos los metales. Es tan maleable que puede trabajarse en láminas tan finas que casi se pueden ver a través de ellas. Una onza de oro puede extenderse
en un fino alambre de 50 millas de largo. Esto da una idea de por qué siempre ha sido tan codiciado para la creación de joyas. Además, el oro tiene un punto de fusión entre los 1000 y los 1060 grados centígrados. No se oxida ni se disuelve en ácidos comunes, solo es sensible al agua regia, una mezcla especial de ácidos. Reacciona mínimamente al cloro, apenas perdiendo un poco de su brillo dorado. Durante milenios se creyó que el oro tenía poderes místicos, ligados al sol, fuente de vida y energía. Al descubrir todas sus excepcionales propiedades, el hombre inició la historia de la joyería, una historia que brilla a lo largo de toda la humanidad. ¿Dónde y cuándo se trabajó el oro por primera vez? Esa es una pregunta abierta. Los hallazgos arqueológicos nos dan pistas sobre cómo se fue estructurando y desarrollando su uso en la antigüedad, pero la respuesta exacta sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que hace más de 3000 años, muchas civilizaciones ya trabajaban el oro con habilidades extraordinarias. La gran ventaja para los orfebres antiguos era que el oro puro es muy suave, no mucho más duro que el plomo, lo que permitía golpearlo, moldearlo y adelgazarlo sin que se fracturara. Ser artesano de la orfebrería era un honor enorme, seguramente patrocinado por reyes, sacerdotes, nobles o mecenas, amantes de este metal precioso. Lo sorprendente es que las técnicas usadas hace 5000 años se mantienen casi intactas hasta hoy, a pesar de la modernidad y la alta tecnología. La banca de trabajo de un orfebre actual es muy parecida a la que usaban los artesanos sumerios hace miles de años. Claro, ahora usan herramientas de acero de alta calidad en lugar de bronce, sopletes en lugar de carbón, y la energía eléctrica mueve pulidoras y taladros que antes se accionaban a mano o con ruedas de agua. El primer gran desafío para el orfebre de la antigüedad fue convertir las pequeñas, a veces diminutas pepitas de oro encontradas en la naturaleza en una masa uniforme y maleable con la que se pudiera trabajar. Para lograrlo, necesitaban generar una llama constante de al menos 1000 grados centígrados, que es la temperatura aproximada de punto de fusión del oro. Los frescos de las tumbas egipcias nos ofrecen una ventana clara a este proceso. Los artesanos utilizaban sopletes rudimentarios hechos con tubos de aliento terminados en punta de cerámica, que funcionaban como pequeñas pipas para avivar el fuego, y más adelante emplearon hornos con tecnología algo más avanzada. Colocaban las diminutas pepitas sobre carbón compacto y soplaban con estas pipas para aumentar la temperatura, hasta fundir las pepitas una a una. Mientras tanto, movían cuidadosamente el recipiente para que las gotas fundidas se unieran formando una sola pieza. Una vez que el metal se enfriaba y solidificaba, comenzaba la siguiente etapa: moldearlo a base de golpes suaves con mazos de madera y revestidos con piel sobre superficies planas para crear finísimas hojas de oro o dar forma curva en moldes de madera según las necesidades del diseño. Este proceso de fundición fue indispensable para ampliar las posibilidades de diseño y perfeccionar las técnicas ya utilizadas, marcando un avance crucial en el arte de la orfebrería. La evolución de las técnicas en la orfebrería antigua es un fascinante viaje de ingenio y descubrimiento. Comenzaron con la limitación de trabajar el oro en una sola pieza martelinada, pero pronto la necesidad de crear formas más complejas llevó a la invención de la soldadura. Al descubrir que al mezclar el oro con el cobre o plata, la fusión bajaba de temperatura, los antiguos artesanos pudieron unir piezas con mayor resistencia y durabilidad. La introducción del bórax, que protegía el oro del oxígeno durante el proceso, fue otro avance crucial que permitió crear joyas más sofisticadas y duraderas. Luego vino la técnica del repujado, donde el oro se moldeaba sobre superficies blandas como cera o arena caliente y se presionaba con cinceles para crear relieves. La maleabilidad del oro lo convertía en el metal ideal para tallados y detalles finos, dejando obras con texturas y formas únicas. Para producir en masa apareció el troquelado, un método que usaba moldes en bronce o cobre para imprimir diseños repetitivos en placas de metal. Aunque laborioso,
Este proceso permitió crear piezas idénticas rápidamente, revolucionando la producción de pulseras y collares. El arte de grabar y cincelar también fue un reto por la dureza de las herramientas disponibles. Para el oro se usaba un buril con presión manual, pero para metales más duros como plata o bronce, se necesitaban cinceles y martillos. Estas técnicas, que se perfeccionaron hasta el uso del acero, se encuentran desde la Edad de Bronce en Irlanda y Egipto. La delicadeza de la filigrana y el granulado nació tras dominar la soldadura. Los artesanos fabricaban finísimos hilos y pequeñas esferas de oro para decorar sus piezas, con técnicas aún hoy en uso. Los etruscos, maestros del granulado, lograron detalles tan minuciosos que parecían tejidos, creando joyas de belleza incomparable. Por otro lado, la técnica del vaciado, usada por primera vez en Mesopotamia, permitió moldear piezas tridimensionales con gran precisión. La innovación de la cera perdida permitió eliminar líneas y defectos, creando joyas más ligeras y perfectas, un método que aún se emplea en la actualidad. Finalmente, la técnica de aplicaciones permitió insertar gemas y vidrios con precisión y firmeza en las piezas. Los sumerios iniciaron esta técnica y los egipcios la perfeccionaron, llegando a crear obras impresionantes, como las encontradas en la tumba de Tutankamón, con miles de gemas y sus imitaciones en vidrio, llevando la joyería a todos los estratos sociales. Hoy, miles de años después, esas antiguas joyas siguen hablándonos, no solo de la riqueza y el poder de quienes las portaron, sino también del asombro, la paciencia y la genialidad de quienes las crearon. Cada filigrana, cada incrustación, cada hoja de oro martillada con esmero nos conecta con una humanidad que buscaba la belleza en medio del polvo, el fuego y el silencio de los templos. La orfebrería no solo fue un arte, fue un puente entre lo terrenal y lo divino, entre lo efímero y lo eterno. Y aunque la tecnología ha cambiado, el gesto esencial del orfebre, ese deseo de inmortalizar lo hermoso, permanece intacto, porque al final, más allá del metal, lo que realmente se funde es la historia de quienes soñaron con tocar el sol con sus manos. Diálogos en Brillante. La orfebrería es una de las formas más antiguas y refinadas del arte humano. Mucho antes de que existieran las marcas de lujo, ya había civilizaciones que moldeaban el oro, la plata y las piedras preciosas, no solo para embellecerse, sino para comunicarse con sus dioses, proteger sus cuerpos y simbolizar el poder. Hoy tengo el privilegio de conversar con un invitado fascinante, Juan Pacheco, escultor, diseñador, empresario y sobre todo un explorador incansable de las técnicas artísticas del pasado. Nos enlazamos hasta Perú con Juan. Qué alegría tenerte aquí, Juan, en Gemas en el Camino. Bienvenido. Ian, muchísimas gracias por esta invitación desde Lima, Perú. Pues bueno, para nosotros es un honor y un privilegio tenerte, querido Juan. Y bueno, pues entremos de lleno al tema. Cuando hablamos de orfebrería en el mundo antiguo, ¿de qué estamos hablando exactamente? En el mundo antiguo fueron joyas, fueron lujos. ¿Qué fue lo que representaba la joyería en el mundo antiguo que tú tanto dominas? Una precisión que es necesaria. El término joya no es un término que los cronistas españoles, cuando llegan a estas tierras, definen o señalan que existe. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos como joya es un concepto español que evolucionó de la raíz etimológica del latín jocus y que luego llegó a su forma jewel en el francés antiguo. Entonces, ese es el concepto que nosotros manejamos y que por asociación de una ornamentación que el ser humano usa sobre el cuerpo, se asoció con joya. Los cronistas no hacen referencia. Hablar de joya, de lujo en la antigüedad, es una hipótesis de trabajo que nosotros hoy en día usamos para referirnos a orejeras, pendientes, pectorales, pulseras y otros utensilios que se usaban elaborados en oro, en plata y además incrustados con piedras preciosas. En la antigüedad la orfebrería no se limitaba solo a las joyas o el lujo,
lo que comprendía la fabricación de objetos de oro, plata y otros metales preciosos para uso práctico, para adorno, para objetos funcionales, para utensilios domésticos, para símbolos religiosos. Bueno, Juan, tú eres escultor y diseñador, muy, muy destacado y muy reconocido. ¿Qué técnicas antiguas de orfebrería te han verdaderamente impresionado, te han fascinado, te han dejado sin aliento? Diane, gracias por la pregunta. En mi trayectoria profesional, yo he explorado, he tenido la suerte de dedicarme a una exploración muy extensa en todas las técnicas que se pueden conocer y utilizar en el campo de la escultura. La orfebrería es un campo de producción tecnológico que también los escultores debemos dominar para el proceso de la fundición de los metales preciosos y semipreciosos. La exploración no solamente en trabajo de campo comunitario que hizo que viaje a las 23 regiones que tiene el Perú y que también viaje a varios países, y en cada país ver cómo se forja el oro, cómo se martilla la plata, cómo se elaboran estos productos de la orfebrería tradicional y de la orfebrería contemporánea, me llamó mucho la atención. Sin embargo, en el Perú podría mencionar que la orfebrería de la cultura mochica o de la cultura bicús son orfebrerías que he estudiado detenidamente y que en un método diseñado por mí, al que llamo el método neoancestral, que consiste en traer tecnologías, objetos del pasado y actualizarlos a formatos de uso contemporáneo, me permito producir esculturas de arte contemporáneo, a la que llamo esculturas modulares neoancestral. Y ahorita que estás hablando de traer al mundo actual diseños de la antigüedad y enfocándonos un poco en tu trabajo, sobre todo en el área de la orfebrería, para nosotros los mexicanos el bordado es así como una de las partes más esenciales del arte textil, pero también del arte de la orfebrería, porque nosotros hacemos unas canastas de plata extraordinarias. De hecho, se siguen haciendo hoy en día. ¿Qué técnica de las que tú produces o ancestralmente compararías con el bordar? Diane, esta es una pregunta ligeramente difícil. Encontrar ese tipo de desarrollo en la orfebrería, tanto contemporáneo como ancestral, no es fácil. Se pueden hacer asociaciones para una interpretación de cómo pudo ser una técnica utilizada en un momento determinado. Lo que más bien preferí hacer fue crear una técnica nueva, que es una modificación de la técnica de tejer con aguja de gancho, conocida como crochet, y reemplazar el algodón, la lana, por el alambre de metal, el oro y la plata. Y con este alambre empecé a hacer un procedimiento de tejido mediante la calibración de aro, y en eso se diferencia nítidamente el tejido de punto peruano, que es la técnica creada por mí, de la técnica de tejer con aguja de gancho crochet. A esta forma de hacer las cosas, yo la llamé la tecnología de manufactura TTPP, técnica de tejido de punto peruano, para producir joyas. La joyería, en ese contexto, viene a ser un género o el género más conocido y extendido de la orfebrería, y la tecnología de manufactura TTPP vendría a ser una técnica de especialización dentro de la orfebrería, la técnica de tejido de punto peruana, ¿no? En ese sentido, el desarrollo que hemos tenido nosotros con la escuela que fundamos, con la academia que ahora tenemos, con profesoras en varios países de Iberoamérica y del mundo, lo que desarrollamos es la producción de una joyería de moda utilizando la tecnología de manufactura TTPP, técnica de tejido de punto peruano, ¿no? Y que no es solamente un método de confección, sino es una técnica que convierte los alambres en superficies flexibles, en unas mallas textiles de alambre que son modeladas aplicando recursos propios de la tecnología, y esos recursos me dan mallas planas, mallas volumétricas, mallas 3D. Eso es lo que hemos logrado nosotros en más de 33 años que tenemos con esta tecnología, y gracias al apoyo y al aporte de cientos de profesoras que se han sumado a esta aventura tecnológica. Qué maravilloso, qué interesante, Juan. Debe de ser una delicia al tacto tocar estas piezas de orfebrería maravillosas. Debe ser algo muy lindo. Espero tocarlas muy pronto. Las conozco, sé que son famosas. Me han platicado mucho mis colegas
como pregunta final, querido Juan, como artista contemporáneo, ¿cómo te inspiras en estos antiguos orfebres? ¿Qué es lo que te da esa inspiración para traer al día de hoy toda esta tradición milenaria? Bien, Diane, es importante entender que la orfebrería efectivamente es un espejo cultural y la orfebrería antigua lo que hace es reflejar jerarquías, cosmovisiones, rituales, sistemas económicos, concepciones del cuerpo y del mundo de ese entonces. Es como una forma de escritura material que tuvieron los antiguos pobladores y que es justamente allí donde está el análisis que yo realizo para su actualización al formato de uso contemporáneo. La técnica de tejido de punto peruano es un ejemplo concreto de este concepto metodológico al que llamo el neo-ancestral. No se trata de replicar la técnica tradicional, sino de crear una nueva, inspirada en el gesto manual, en la repetición ritual del tejido y en la idea de que lo artesanal, o sea, la manufactura, el hecho con la mano, puede ser también un vehículo de pensamiento crítico y artístico. En ese sentido, la propuesta pedagógica de la tecnología de manufactura TTPP como una especialización de la orfebrería permite producir collares, pendientes, pulseras y nos permiten una relación con el tiempo. Y esta relación con el tiempo no es lineal, sino circular. El pasado alimenta el presente y el presente resignifica el pasado. Juan, ha sido una verdadera delicia y un honor escucharte, conocer de tu técnica TTPP. Creo que a partir de hoy muchos de los que estamos escuchando y haciendo este podcast vamos a mirar nuestras joyas de otra forma. Un gusto tenerte aquí, como te repito, un honor y espero muy pronto verte por acá en México o verte por allá en Perú. Cualquiera de las dos, lo que se dé primero. Bien, te agradezco muchísimo esta entrevista. Un lindo pueblo mexicano que conozco, a quien le doy un grato saludo desde Lima, Perú. Recordemos que México es el segundo país donde hay más tejedoras de la tecnología de manufactura TTPP, técnica de tejido de punto peruano, en el mundo. Eso es un gran logro. Gracias a ustedes, los mexicanos. Saludos hasta Perú. Bye, bye. Tesoros personales. Detrás de cada joya que hoy admiramos, de cada gema tallada con precisión o pieza que brilla en una vitrina, hay un origen profundo, a menudo olvidado, la tierra. Y hoy queremos comenzar desde ahí, desde el principio de todo. Hablar de esa experiencia única, poderosa y transformadora que es visitar una mina, porque más allá del material está la conexión con la historia, con la energía mineral y con la humanidad que durante siglos ha extraído, moldeado y dado sentido a estos tesoros. Para adentrarnos en este viaje, que es físico, histórico y emocional, me acompaña una gran amiga de este podcast, Fátima Castellán, emprendedora multidisciplinaria, mentora de negocios interculturales en Italia y una apasionada del mundo de la joyería y las gemas. Hola Fati, bienvenida. Hola Diani, mucho gusto de nuevo estar por aquí en el podcast Gemas en el Camino y feliz de volverles a contar todo lo que me quieran preguntar sobre Italia. Fati, pues bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Les vamos a platicar a quienes nos escuchan, que son muchos de los que amamos las gemas o las joyas. Las conocemos ya talladas, montadas y pulidas. Es como casi todo mundo conocemos las gemas y los metales los conocemos casi siempre trabajados. ¿Qué cambia cuando se ve una gema en su entorno, en el entorno original? Es decir, así como la experiencia que tuvimos en Brasil de verlas en las minas en bruto, más o menos, ¿qué es lo que vamos a poder percibir allá? Pues mira, justo como tú lo dices, Diani, o sea, lo que nosotros vemos ya afuera en el mercado es solo la punta del iceberg, porque adentro es toda una magia, es todo un mundo, el poder entrar y vivir de cerca una minera o una mina. Aquí en el caso de Italia, la minería de oro es algo que no, por lo que Italia no es tan conocida, a pesar de ser un gran consumidor de oro, porque como todos sabemos, Italia es un gran productor de grandes piezas de joyería y alta joyería. En Italia no hay más producción de oro de minas propias.
Y justo una de las minas esta mina que vamos a visitar es una de las 2 que existen hoy visitables y abiertas al público. Vamos a ir al fondo de la mina 1,5 kilómetros. También a la entrada de la mina está el museo donde se guardan aún las herramientas que utilizaban los mineros de aquella época y un poco de recuento de historia a través de fotografías antiguas de cómo era la minería aquí en Italia. Así que de verdad que es un pasaje mágico, está en los Alpes italianos, así que desde ahí ya te puedes imaginar que los paisajes que vamos a poder vivir, el aire limpio que vamos a poder disfrutar, va a ser una maravilla. Ya lo creo, ya lo creo. Estaba yo tratando de acordarme, ¿no? De cuando tuvimos la experiencia de ir a Ouro Preto, allá en Brasil, a la mina de oro. Es increíble ver las vetas en las paredes de la mina, cómo se veían las vetas de cuarzo con la veta de oro y la veta de plata. Y allí es cuando verdaderamente aprecias lo que es traer un anillo de oro, de plata, de platino, del metal precioso que tú gustes. Ahí es donde realmente es apreciar el valor emocional de la metalurgia, de la gema, en el momento que tú sabes desde dónde sale, ¿no? Como que conoces su historia, conoces su raíz, conoces de dónde viene y todo lo que cuesta extraerlo del centro de la tierra. En ese momento es cuando dices, sí, traigo una verdadera joya conmigo, ¿no? Parte de la historia de esto de las minas que vamos a visitar, que a mí me parece súper interesante, es que leía que en los primeros tiempos, cuando empezaron a ser excavadas, era totalmente a ciegas, porque pues obviamente no tenían acceso a luz o a iluminación. Decía ahí el trabajo tan grande que hacían estos pequeños mineros, porque en ese entonces no eran las grandes mineradoras las que estaban excavando, eran los pequeños mineros. Decía todo lo que les costaba, por supuesto, también se sometían a accidentes por las condiciones en las que lo extraían. Y justo lo que tú dices es, sí, aprender a valorar desde dónde viene la materia prima, que nosotros ya la conocemos ya puesta aquí sobre una mesa bonita y demás, ¿no? Pero en realidad para sacarla del centro de la tierra hubo mucha mano de obra, mucho trabajo, muchos sacrificios de gente que estuvo involucrada. Así es, así es. ¿Y tú crees que visitar una mina de oro, en este caso para un joyero, un gemólogo, un diseñador, un coleccionista o simple y sencillamente un amante de la joyería, puede convertirse en una especie como de manera de apreciar más el arte de la joyería? Claro, por supuesto. Mira, dentro de los participantes de esta edición está una chica que ella era apasionada de la joyería, pero se dedicaba a otra cosa completamente diferente. Y a partir de adentrarse más a esto, al mundo de la joyería, poco a poco, conforme lo fue conociendo, o en un momento de su vida que tuvo circunstancias particulares por cambios de país y demás, dijo, bueno, ¿por qué no me dedico a algo que me encanta y me apasiona? Entonces, ella conoció, es un ejemplo de cuando conoces algo tan a fondo como tú decías, conoces la historia, conoces de dónde viene, por supuesto que te envuelve, que te enamora. En el caso particular de, como decíamos, de quienes son amantes de la joyería, que a lo mejor no están trabajando en la industria, pero les gusta ver y admirar. Sí, por supuesto. O sea, son cosas que te cambian la vida, son cosas que te hacen apreciar muchísimo más lo que hoy existe de aquí digamos, en el mercado tradicional. Claro, esto detona, además de un gusto por conocerlo, una forma de apreciar más la parte que nos da la tierra, ¿no? Como la parte natural, el origen de todo. Y un día les voy a platicar el origen del oro en la tierra. El día que yo lo leí, es muy científico, tomaremos un programa especial para esto. El oro en la tierra no se produjo en la tierra. El oro en la Tierra llegó en manera de meteorito y se fundió en las capas tectónicas del planeta, obviamente cuando la Tierra se estaba formando. Es muy interesante, es un estudio muy, muy serio y muy profundo que hicieron varias universidades del mundo. O sea, Qué que el oro maravilla. es un metal extraterrestre. Como decía Carl Sagan, decía, somos polvo del cosmos, ¿no? Somos polvo cósmico.
Fati, pues mil gracias por compartirnos esta mirada tan humana y profunda sobre lo que hay detrás de las gemas, de los metales que tanto nos gustan, que tanto disfrutamos. Y bueno, estoy segura que debe de ser increíble poder tocar la tierra que un día dio origen al oro con el que produjeron esa joyería maravillosa de la Edad Media en el centro de Europa. Exactamente. Gracias, Diana, y gracias a ti por este espacio y por la oportunidad de compartir. Un beso y un abrazo hasta Roma. Y así llegamos al final de este episodio de Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran. Gracias por acompañarme en esta travesía de memoria y reflexión. Que este recuerdo perdure y nos inspire a valorar y entender de dónde venimos para construir con sentido nuestro camino hacia el futuro. Porque en ese vínculo con quienes nos precedieron, encontramos no solo sus vivencias, sino también las raíces que nos sostienen hoy. Esto fue Tesoros del Pasado, la orfebrería en el mundo antiguo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @gemasenelcamino y @DianeBenoit para más historias fascinantes. Soy Diane Benoit y recuerden que cada belleza natural tiene una historia que contar. ¡Hasta la próxima! Esto fue Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran. Soy Diane Benoit. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de brillo y conocimiento. Te invito a seguir escuchando y a compartir este espacio con quienes también aman descubrir la magia detrás de las gemas. Te esperamos nuevamente. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia, más historias, más arte y claro, más gemas que nos sorprenderán. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Hasta la próxima y que tu camino siempre brille.